Bien, ya vamos en el tema número 9 de esta serie de discipulado y en esta ocasión vamos a estudiar acerca de los ministerios. Aquí tenemos el primer ministerio, es el de apóstol, que fue el mismo Jesucristo quien escogió a los apóstoles y dice, tenemos aquí en Lucas, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Tenemos aquí a los 12 apóstoles escogidos por el mismo Jesucristo, el Maestro. Sin embargo, Judas, el que lo traicionó, se suicidó. Por lo tanto, tomó su lugar el apóstol Pablo. Vemos en los escritos de Pablo que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Jesús puso el fundamento a la iglesia. Luego vinieron los 12 apóstoles y comenzaron la obra de la edificación de la iglesia, digamos. Y después sigue la construcción, que es la iglesia actual como la tenemos. Sin embargo, el apóstol solamente en ese tiempo existió. Actualmente ya no existe este ministerio de apóstol. Ellos son la base, son el fundamento, y el fundamento se pone solo una vez. En un video anterior explico acerca de esto y comparto acerca de este tema del apóstol. Pero el punto es que actualmente el apóstol ya no existe. Existió en su momento junto a Jesucristo, pero ya no existe. Lo más similar a un apóstol es el misionero. El misionero son hombres y mujeres que lo dejan todo por servir al Señor. Se van a lugares donde el Evangelio no ha llegado, muchas veces donde ni siquiera hay Biblia, comienzan ellos a aprender el idioma para hacer una traducción de la Biblia y así. Son personas que su vida está dedicada al servicio del Señor y al ganar almas para Cristo. Algunos después de años comienzan recién a ganar almas en el lugar donde están. Ellos son como lo más cercano a un apóstol, porque ellos también van levantando iglesias por distintos lugares. La palabra del Señor también nos dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Es decir, también este otro ministerio el ministerio de profetas dejó de ser. Existió en su momento e incluso los profetas podían recibir doctrinas nuevas, doctrinas que no estaban escritas y Dios mismo les podía hablar, eran hombres, mujeres con mucha comunión con Dios, entonces Dios mismo les hablaba y les entregaba estas nuevas doctrinas, pero actualmente ya no hay nuevas doctrinas, porque se escribió todo lo que se tenía que escribir. Si alguien viene con alguna doctrina nueva, extraña, no es de Dios, porque ya no hay nada nuevo que agregar a lo que ya está escrito. Sí existe el don de profecía, todavía existe el don de profecía, ese sí. Y acerca de esto lo estudiamos en el tema número 7 aquí en esta serie de discipulado, ahí estudiamos también sobre el don de profecía. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, no es para que yo gane mucha plata, no es para que me haga famosa, no es para que tenga el control político a lo mejor de un país, no. Es para edificación del cuerpo de Cristo, para que muchos se salven, para que el nombre del Señor sea glorificado. En aquellos días, dice, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Esto es una profecía que se cumplió. Es decir, cuando una profecía se cumple, podemos ver que viene de parte de Dios. Si no se cumple, no.
pero hay profecías que no son para el mismo momento. Por ejemplo, la profecía que les fue dada a María al momento de presentar a Jesús en el templo cuando era pequeñito. La profecía era que una espada traspasaría su misma alma. Y eso se cumplió a los 33 años de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, es decir, pasaron 33 años antes de que se cumpliese la profecía. Tienen un tiempo también las profecías, pero hay algunas que no simplemente jamás se cumplen porque nunca han sido de Dios. Son cosas de la persona o algo, en algunas otras ocasiones incluso cosas del maligno. Entonces allí hay que tener cuidado. Y el ministerio de profeta como tal, como decía anteriormente, ya no existe. Ahora, aquí tenemos un ministerio sí que existe, el ministerio de pastor. Según la definición etimológica, es del latín pasere, apacentar, hacer pastar, llevar a pastar, y del sufijo gente, o sea, apacentar gente. Apacentar es dar de comer, es guiar, es conducir y es cuidar, es dar, no solo alimentar, sino también dar de beber agua, y es velar no solo por una, por 5, sino por todo el grupo, en este caso el rebaño, todo el grupito allí encomendado. Si son 5, si son 100, si son 500, la cantidad que sea. Es velar por todo el grupo, por el bienestar general de todo el grupito, en este caso encomendado. Y en el caso del pastor es el bienestar espiritual, además, principalmente. Eso es, como dice, aquí dice en Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es decir, la función del pastor es velar por nuestras almas, de nosotros como pueblo de Dios. Ahora, si bien es cierto, el pastor es nuestro hermano, es una oveja más del redil, pero Dios tiene un trato distinto con el pastor. ¿Por qué? Porque está a cargo del rebaño, a cargo de la congregación, del grupo. Y es imposible que pueda hacer el trabajo sin el respaldo de Dios. Por eso Dios tiene un trato distinto, un trato especial. Significa una autoridad especial. Si, por ejemplo, bautiza a una persona, allí hay un respaldo de Dios, una confirmación de parte de Dios. No es solamente la palabra de una persona, sino que Dios pone allí su sello. Él inscribe a esa persona en el libro de la vida. Si ora por una persona, Dios le escucha. Por eso le tiene al frente, pero le tiene al frente no para que haga el trabajo por su cuenta y solo, sino que además le tiene un respaldo especial, una autoridad especial que viene de parte de Dios. Ahora, no hay un ministerio que sea superior al otro. No hay un ministerio que sea más importante que el otro, porque todos vienen de parte de Dios. Ahora depende de cada uno de nosotros cómo hagamos lo que Dios nos mandó, con cuánto amor lo hagamos. También aquí hay que considerar la motivación del corazón, que solo Dios la conoce. Si es, como decía anteriormente, para ganar plata, para hacer muchos seguidores, para tener el control de algún grupo, alcanzar lugares muy altos, en fin, para tener mucha influencia. Si es esa la motivación, no sirve de nada la cantidad de personas que hayan allí, digamos, a las que esté pastoreando. No sirve de nada, porque en realidad no lo está haciendo con sinceridad como para Dios. Y no hay lo que Dios nos pide, que es lo principal, el amor por Dios y el amor por las almas. ¿Y quién conoce la motivación del corazón? Es Dios solamente, es Dios, nadie más que Él. Y Él es el que recompensa, y Él es el que prueba los corazones, y el que paga.
bueno, Dios es el que sabe exactamente cuál es la motivación de nuestro corazón y a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de la motivación de nuestro corazón. Entonces la función del pastor es velar por las almas. Aquí muchas veces el pastor es como la mamá en la casa, con los niños. La mamá es la enfermera, la mamá es la psicóloga, la mamá es la maestra. La mamá tiene que saber todo y hacer todo. Es multifacética. En algún momento cumple una función, después cumple otra y así. Y tiene que saber de todo para eso. Es muy importante la función de una mamá con los hijos. De la misma forma es la función del pastor con sus miembros. Porque el pastor no solamente es el que bautiza a las personas, el que casa a las personas, el que está en las ceremonias fúnebres, sino que además, por ejemplo, si hay un problema en un matrimonio, el pastor tiene que ser el consejero matrimonial. Si hay una disputa entre hermanos, a veces tiene que hacer ahí de intermediario. Muchas veces también de psicólogo cuando alguien tiene problemas emocionales. Tiene que hacer esto cuando alguien tiene alguna situación difícil. También tiene que ir a dar respaldo. En fin, son muchas las funciones que cumple. Es una labor muy difícil, muy difícil. Pero, como dije anteriormente, es una labor que está respaldada por Dios. Es una labor que sí tiene el respaldo de Dios. Y no es como cualquier miembro de la iglesia, porque Dios tiene un trato especial sobre esa persona. Es lo mismo que Moisés. Cuando estaba al frente del pueblo de Israel, Moisés, muchos incluso dijeron, no, sí, nosotros también en algún momento dijeron, Coré y su gente, por ejemplo, no, sí, ¿cómo? Si Dios también habla con nosotros, puede hablar con nosotros, ¿por qué solamente con Moisés? Y así muchas veces el pueblo de Israel se rebelaba y menospreciaba a Moisés. Pero ahí estaba Dios respaldándole, dándole respuesta, dando señales de que él había escogido a Moisés y no solo lo había escogido, no era solo eso, era que además Dios estaba con Moisés, lo estaba respaldando, lo estaba ayudando a hacer su obra. Es decir, era Dios a través de Moisés. No era tan simple, no era solo el ser humano, sino que había algo especial allí, una investidura especial, una gracia especial, una autoridad especial. Algo que al pueblo de Israel le costaba comprender muchas veces y a veces desconocían esa autoridad, pero Dios se encargaba de recordárselo. Y es lo mismo que pasa con el pastor. No es algo simple. Moisés iba al tabernáculo, dice, oraba a Dios y descendía Dios, descendía la nube sobre el tabernáculo. No era igual que cuando iba cualquier otro sacerdote. Es así, porque sobre el pastor de la iglesia hay un respaldo especial, porque está al frente y su labor es vital para que las almas no solamente puedan venir a Cristo, sino que además puedan mantenerse en el camino y puedan llegar a la meta, que es la vida eterna. Y eso no es fácil, pero ahí está el respaldo de Dios. Ahora, requisitos, bueno, estos son los requisitos que aparecen aquí en 1 de Timoteo, los requisitos para el obispo. Sin embargo, son válidos para cualquier ministerio. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, o sea, no borracho, no pendenciero, no bueno para la pelea, apto para enseñar, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad,
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es posible que un pastor que sus hijos no están sometidos pueda someter a la iglesia. Significa que no tiene el carácter para ello. No un neófito, significa alguien que está comenzando, que sabe muy poco. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, son bastantes los requisitos que una persona que aspira a este cargo debe cumplir. Pero si somos personas que realmente amamos a Dios, nos vamos a esforzar por hacer la voluntad del Señor. Y al hacer la voluntad del Señor vamos a tener varias de estas, si no todas, estas condiciones que se piden. No va a ser tan difícil. Es importante mirar esta palabra cuando hay una persona al frente, ver si se está cumpliendo, si está siendo así como dice aquí. Ahora, el evangelista. La definición etimológica de evangelista es del griego, viene del griego, el que predica la doctrina de Jesucristo. Evangelio, buena nueva, mensaje feliz, sufijo ista, partidario. Partidario del mensaje feliz. Un mensaje feliz, una buena nueva, es lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, llevamos. Nosotros llevamos el Evangelio de Jesucristo. Pero estas son personas que Dios escoge para exclusivamente predicar el Evangelio de Jesucristo. No es una persona que va levantando iglesias, como el misionero, porque el misionero llega a un lugar, se queda allí, levanta una iglesia y después puede irse a otro lugar a levantar otra iglesia. No, el evangelista puede ir incluso de pueblo en pueblo, como Felipe, la palabra del Señor nos habla de Felipe, dice que era un evangelista, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Dice que Felipe iba predicando el evangelio y era tal la autoridad que había sobre él que dice que de muchos salían demonios gritando, dando voces, dice. Y además de eso, nos cuenta la palabra del Señor que los enfermos eran sanados, los cojos, los ciegos recibían la vista. Dios respaldaba ese ministerio con señales, prodigios y milagros. Comentaba en la diapositiva anterior que los ministerios tienen el respaldo de Dios, que son que no es para uso propio, sino para que para en bien de la obra del Señor, para que las almas alcancen salvación y para que el nombre del Señor sea glorificado. Por eso cuando Dios llama a una persona como evangelista, digamos, a predicarle a las almas, a ganar almas para Cristo, también está su respaldo, y en este caso, en el caso de Felipe, había un respaldo con señales, prodigios y milagros, pero no para que la gente dijera lo grande que era Felipe, no para que Felipe cobrara por cada milagro y se hiciera millonario y después tuviera hasta su propio avión particular, o para que tuviera mucha influencia sobre el país. No era para eso. Era para que muchos alcancen salvación, para que el nombre del Señor sea glorificado. Era para eso. Porque para eso Dios nos capacita y nos da dones, nos da ministerios y todo lo que viene de la mano del Señor. Es para eso. Es para edificación del cuerpo de Cristo, no para nuestro propio provecho. Como digo, el ministerio de pastor es importante y el ministerio de evangelista también es importante. El evangelista gana las almas, el pastor cuida esas almas que el evangelista ganó. Entonces, como dice la palabra del Señor también, uno fue el que sembró, otro fue el que regó, pero el crecimiento lo da Dios, porque al final de cuentas la obra es de Dios. Él es el que la sostiene y el que la hace avanzar. Entonces uno va llevando, el evangelista es el que va llevando la semilla, va sembrando, y el que riega esa semilla una vez que está sembrada es el pastor. Y Dios da el crecimiento. Es decir, si no está la mano de Dios ahí, no hay caso.
Esta es otro ministerio que muchas veces es olvidado, por lo menos entre la Iglesia de Cristo, porque entre los judíos este es el ministerio más importante de todos, el ministerio de maestro. Maestro, según la definición etimológica del latín magister, el que está más experimentado en una actividad cualquiera y por eso dirige y ordena. Es una persona que, si bien es cierto, se llenó de conocimiento en alguna área, aprendió y tiene esa capacidad no solo de aprender, sino tiene la capacidad de enseñar, de transmitir su conocimiento de tal manera que los demás pueden aprender lo que esta persona sabe. Y el maestro también es un ministerio que muchas veces no es reconocido porque se reconoce solamente al pastor y al evangelista, pero no al maestro. Pero es fundamental, es vital también este ministerio, es tan importante como los otros dos, porque a través del maestro podemos nosotros comprender mejor las escrituras. Estas personas Dios las prepara para enseñarle a los que están recién comenzando, como a los más avanzados también. Y tienen esa capacidad de poder explicar las cosas y que las personas lo entiendan. Aquí tenemos a un maestro, Pablo, que no solo era apóstol, sino también maestro. Dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Qué importante es que haya alguien que nos enseñe la escritura, que la pueda comprender y no solo la pueda comprender, porque muchas veces las personas comprenden para ellos mismos, pero no tienen esa capacidad de transmitir esa enseñanza, porque esto es algo dado por Dios, es algo que Dios entrega y por eso es que hay algo especial, una gracia especial cuando se enseña. Vamos a ver brevemente esto acerca de los diáconos. Si bien es cierto, el diácono no es un ministerio, pero sí es importante que veamos su definición. Porque el diácono es un servidor criado, encargado de diversas tareas domésticas, asistente, ayudante, agente. Es decir, es una persona que sirve. Esa es la función del diácono. Y en la primera iglesia tenía diáconos. Y, como hemos estado hablando, los ministerios son varios, pero a lo que nosotros estamos llamados, sea el ministerio que sea, es a servir. Esa es nuestra función fundamental, es servir. Dios nos llamó principalmente a prestar servicio en la obra del Señor, con cargo, sin cargo, con título, sin título. Eso debemos servir de la misma forma, porque no es el título, digamos, el que nos hace, sino el amor que tenemos por nuestro Dios, por las almas, en lo que nos debe llevar a ir sirviendo igual, pase lo que pase. Los diáconos, también nos dice la palabra del Señor, deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles, si es que son hallados irreprensibles. Como digo, son en general la persona, esto es un cargo, no es un ministerio, pero lo menciono por el hecho de que nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados todos a servir, no solo en lo más grande, sino también en lo más pequeño. El ministerio de servicio es un ministerio que está actualmente olvidado dentro de la iglesia, pero todos lo deberíamos de practicar. Todos lo deberíamos de practicar
Dice aquí en Primera de Corintios, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanos es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces, ser cristiano no significa solamente tener los mejores lugares dentro de la iglesia, tener los más grandes títulos dentro de la iglesia. Ojalá estén ungidos para esto, para lo otro, para poder hacerlo, para poder hacer el trabajo. Pero solamente funciones importantes, ya aseo, recoger los papeles en la iglesia, y esas cosas ya no. Son para gente de menor categoría, dicen algunos. Pero no estamos llamados a eso. Estamos llamados a servir. Y dice que el que quiere hacerse grande entre nosotros debe ser siervo. Veamos. El más grande de todos, Jesús. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es decir, el Maestro nos dio el ejemplo, siendo Él el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dice que incluso lavó los pies de los discípulos. Él les sirvió. Y qué tremendo esto, la humillación de Jesucristo. Todo lo contrario de lo que hoy día vemos en el mundo natural, digamos. En el mundo que no es de las personas, donde las personas no son cristianas, ellos se sienten más importantes mientras más gente les pueda servir. Pero entre nosotros debería de ser al revés. Mientras más podemos servir, mejor a los ojos de Dios somos, dice que el que sirve, ese sí es el mayor, no el que ha servido. Y a eso nos llamó el Señor. No a tener grandes títulos ni grandes cargos, sino a servir, a ganar almas para Cristo y a trabajar juntos por la causa del Señor. No es lo mismo cuando yo por mi propia cuenta trato de sobresalir yo, para yo ser importante, para que otros me miren, para adquirir fama, para un montón de cosas, que si yo me uno al grupo y trato junto a los demás digamos, de llevar, de empujar ahí el carro. Si entre todos empujamos el carro, no es lo mismo que si yo voy sola ahí tratando de llevar la cosa por mi cuenta para alcanzar mis propias metas. No es lo mismo que unirse al grupo y procurar que la obra avance en conjunto y sobre todas las cosas, el servir, no esperar que me sirva. Y si nadie más quiere servir, bueno, tengo que hacerlo yo. Tengo que hacerlo yo porque a eso nos llamó el Señor. Entonces es importante los ministerios, todos son importantes, todos son grandes a los ojos del Señor. Y más importante es si tienen el respaldo de Dios, está allí la presencia de Dios. Pero más grande que todo es seguir el ejemplo del Maestro y servir en la obra del Señor. Que Dios le bendiga.